si tienen algo que hacer, después hablamos si quieren. Y yo ahora les comparto, les sigo compartiendo mi pantalla y arrancamos con el tema. Entonces vamos a repasar, vamos a hacer un repaso del trabajo práctico número 2 y en la clase tienen les resueltos del 1 del trabajo práctico número 1 y 4 ejercicios del trabajo práctico número 2 que están resueltos en video. El trabajo práctico número 1 yo no lo incluí dentro de los temas que entran para el primer parcial porque es un repaso de los temas de introducción a la física, que si cursaron introducción a la física y los tienen frescos, no necesitarían en principio hacerlo. Está bien, ahora si hace tiempo que cursaron y no recuerdan bien los temas, entonces hagan el trabajo práctico número 1, que empiezan con ejercicios de cinemática, de tiro oblicuo, de esos temas. Ya no, por ejemplo, en el primer parcial no van a tener un ejercicio de tiro oblicuo ni de ninguno de ese tipo de cosas. Por eso los arranca el trabajo práctico 2 al 9. Pero bueno, si tienen olvidado un poco los temas, es útil que hagan algunos ejercicios y que los consulten bien. Yo les subí un video de un ejercicio solo, a modo de repaso, de un ejercicio de dinámica, para que repasen un poco o para que recuerden eso. Entonces ahora vamos a empezar ya directamente con el trabajo práctico número 2, que también es un repaso, pero de un tema de matemática que va a ser extremadamente útil para lo que sigue, que es de vectores. Vamos a empezar a ver vectores. En la clase de hoy tienen un apunte en PDF donde tienen todo lo que les voy a contar ahora. De hecho, lo que vamos a ir viendo, la fui sacando de ese apunte, así les es más sencillo. Es un repaso en general de todo lo que vamos a ver hoy, va a ser un repaso de vectores, y con lo que vamos hoy van a poder hacer el trabajo práctico número 2. Los ejercicios más complicados se los subí resueltos en 4 videos, que después lo pueden ver tranquilos en cualquier momento. ¿Está bien? Entonces, en lo que habíamos visto nosotros en Introducción a la Física era la cinemática y la dinámica de cuerpos que habíamos considerado puntos. Eso significaba que a cualquier cuerpo lo podíamos simbolizar o expresar como un punto en el espacio, punto. Ahora en esta materia vamos a volver a ver los temas que vimos en la física, pero considerando los cuerpos extensos. Eso quiere decir que no los vamos a poder simbolizar como un punto en el espacio. Entonces, todas las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo las vamos a representar con vectores, y toda la primera parte de la materia, los elementos, las magnitudes físicas que vamos a utilizar, las vamos a representar por escalares algunas y por vectores otras. Entonces ahora vamos a de qué eran los vectores, las operaciones que se podían hacer entre vectores, suma, resta, producto de vectores, producto vectorial. Ese es un resumen de lo que les voy a contar ahora. Entonces, un vector es básicamente una construcción matemática, presenta como un segmento orientado, ya sea en el plano o en el espacio. Entonces, como pueden ver en la figura, acá tengo representado en un plano, y el punto A es lo que llamamos el origen del vector, y el punto B es lo que llamamos el extremo del vector. Entonces, este vector A lo podemos simbolizar de esta manera, como el vector que sale de A mayúscula y llega a B mayúscula. ¿Está bien? Ahora, un vector tiene siempre 3 elementos. Un módulo, como vemos acá abajo, una dirección y un sentido. Entonces, el módulo del vector lo llamamos a la distancia que mide el segmento que va
desde A hasta B sobre la recta que contiene a los dos puntos. O sea, ¿cuánto mide? Esto es lo que llamamos el módulo del vector. ¿Cómo podemos calcular el módulo del vector? Bueno, después si quieren lo vemos con detalle. Si estamos en dos dimensiones, vamos a hacerlo en dos dimensiones, luego lo vamos a extender a tres. Pero si estamos en dos dimensiones, lo voy a representar acá en este gráfico. Si el punto A tiene coordenadas cartesianas que las llamamos AX y AY, y el punto B tiene coordenadas cartesianas que las llamamos BX y BY, entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que el módulo del vector AB, de este vector, lo podemos encontrar fácilmente porque acá nos queda un triángulo rectángulo, donde un cateto es la resta de las coordenadas y puntos A y B, y el otro cateto es la resta de las coordenadas Y. Entonces, el módulo del vector lo vamos a simbolizar de esta manera, y en dos dimensiones va a ser la raíz cuadrada de la resta de las coordenadas X elevado al cuadrado más la resta de las coordenadas Y elevadas al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, la dirección del vector viene dada por la recta, ¿está bien? Y esa recta la vamos a indicar definiendo el ángulo, que este que llamamos el ángulo alfa, que tiene el vector con el eje X. Entonces, ese ángulo alfa lo puedo calcular de la siguiente manera. La tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto dividido el catente. O sea, va a ser BI menos AI dividido BX menos AX, nuevamente en dos dimensiones. Y el sentido viene dado por la flecha que nos indica el vector. Entonces, si el vector tiene origen en A y extremo en B, la flechita va a estar en el extremo. Si el vector tuviera origen en la la flecha apuntaría en la dirección contraria, como estoy marcando ahora en verde. ¿Está bien? Nuevamente, todo esto es un repaso que también lo emociona la física, simplemente lo estamos recordando. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna duda de esto? Profe, hola. Sí, te escucho. ¿Y si B es menor que A? A ¿Cómo ver, quedaría los el puntos módulo? del espacio son puntos del espacio, acá los estamos simbolizando en dos dimensiones. No hay un punto menor que otro. O sea, la idea de menor o mayor, en general, en principio, aplicamos sobre la recta numérica. Pero vos en dos dimensiones podés tener el punto A y el punto B en cualquier lugar del plano. ¿Está bien? No hay idea de mayor o de menor. Entonces, siempre vas a poder trazar el sale de A y llega hasta B. No hay un punto mayor o menor que otro. ¿Está bien? Y siempre vas a poder utilizar la módulo para el ángulo, y la flecha la vas a tener representada en la figura. Claro, gracias. No de nada. Bueno, ¿alguna otra duda?
Bueno, seguimos. Ahora, hay distintos tipos. Hay vectores que se llaman libres, vectores deslizantes, vectores fijos. Nosotros en general vamos a trabajar con vectores que son los vectores que llamamos libres. Son aquellos que para su definición basta conocer solamente su módulo, su dirección y su sentido. ¿Está bien? O sea, los vectores libres son aquellos entonces para los cuales basta conocer su módulo, su dirección y su sentido. Entonces, no importa para él encontrar el origen y el extremo, sino que basta saber, como les dije recién, módulo, dirección y sentido, y no importa el origen. Entonces, si tenemos dos vectores que tienen mismo módulo, misma dirección y mismo sentido, como los ves A y B que estamos viendo en la figura, vamos a decir que esos vectores son equipolentes. ¿Está bien? O sea, es una forma por ahí complicada de decir que esos vectores para nosotros van a ser, entre comillas, iguales. De nuevo, no se lo llama literalmente igual, sino que se dice que son equipolentes. Entonces, nosotros en la materia en general vamos a trabajar con vectores libres, o sea, un vector lo vamos a poner a cualquier punto del espacio de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Está bien? Entonces, como les decía recién, vamos a utilizar el signo igual para indicar vectores equipolentes. O sea, son aquellos que tienen entonces la misma, lo que tiene el mismo módulo, misma dirección y mismo sentido. Entonces, en este caso, el vector B son equipolentes, entonces lo vamos a simbolizar con el símbolo igual. Vamos a decir que esos dos vectores son equipolentes utilizando el símbolo igual. Entonces, nosotros los vectores que utilicemos en la materia siempre van a ser vectores libres y los vamos a poder trasladar al punto del espacio que a nosotros nos convenga. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora las óperas entre vectores. Las que por ahí ya conocen o son más sencillas, la suma y la resta. Entonces, vamos a repasar las operaciones entre vectores. Vamos a ver primero suma y resta, y luego producto por un escalar, producto escalar entre vectores y producto vectorial. Y ver todo lo que teníamos que ver la clase de hoy. Entonces, antes de ver la suma de vectores, vamos a ver lo siguiente. Como vamos a trabajar con vectores libres, cualquier vector que nosotros tengamos, por ejemplo, si tenemos este vector, para ubicar sus componentes, como es un vector libre, lo vamos a origen de coordenadas, o sea, lo vamos a trasladar al origen de coordenadas, y las coordenadas cartesianas de ese vector van a ser las proyecciones del vector sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, si este es el vector, vamos a decir que esta es la componente X y que esta es la componente Y del vector, y una forma de simbolizar vectores en coordenadas cartesianas es de esta manera, dando la componente X y la componente Y del vector como un par ordenado. ¿Está bien? Entonces, cualquier vector que nosotros representemos en el plano o en el espacio, podemos trasladar al origen de un sistema de coordenadas cartesiano,
Y en 2 dimensiones, el vector lo vamos a simbolizar de esta manera, y en 3 dimensiones, el vector va a tener 3 componentes. La componente X, la componente y la componente Z. ¿Está bien? Entonces, la suma de vectores por definición se realiza de la siguiente manera. Si nosotros tenemos 2 vectores que los representamos componentes cartesianas, el vector A y el vector B, entonces la suma del vector A nos va a dar un nuevo vector que lo encontramos sumando componente a componente los vectores A y B. O sea, el vector suma va a ser el vector AX más BX en la componente X, AI más BI en la componente Y, y AZ más BZ en la componente Z. Gráficamente, la suma de vectores se puede hacer de 2 maneras diferentes, utilizando lo que llamábamos la regla del paralelogramo o la regla del polígono. La regla del paralelogramo consistía en lo siguiente, en representar los 2 vectores que queríamos sumar con un origen en común, como la figura que les voy a mostrar ahora, y hacer lo siguiente. Si queríamos encontrar la suma del vector que acá llamé F1 y F2, la regla del paralelogramo me decía que en el extremo del vector 1 trace una recta paralela al vector 2, en el extremo del vector 2 trace una recta paralela al vector 1, y donde se cortan esas 2 rectas iba a tener la suma de los 2 vectores. O sea, si yo quiero sumar el vector A y el vector B, entonces los dibujo con un origen en común, y en el extremo de A trazo una recta paralela a B, en el extremo de B trazo una recta A, y este vector va a ser el vector A más B. Eso es lo que llamábamos la regla del paralelogramo, para sumar vectores. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? Nuevamente, este es un repaso de temas que para cursar la materia deberían medianamente conocerlos. Es algo muy, le estoy contando, ¿lo han visto? ¿Lo recuerdan? De álgebra. Perfecto. Bueno, entonces seguimos con la resta de vectores. La resta de vectores es la misma que vimos recién, pero restando los vectores componente a componente. Entonces nuevamente el vector A, que tiene componente AX, AI y AZ, y el vector B, que tiene componentes BX, BI y BZ. La resta del vector A menos B va a ser restar esos vectores componente a componente. Por ejemplo, AX menos BX en este caso, la con X, AI menos BI, la componente Y, AZ menos BZ, la componente Z. ¿Y cómo se puede hacer la resta de vectores gráficamente? Bueno, para eso se usa el truco de sumar los 2 vectores, pero invirtiendo el segundo. O sea, la idea es la siguiente. Si yo tengo que
Les cuento, esperen que les cuento una cosa más, porque acabo de usar la regla. Esta se llama la regla del paralelogramo. Y la regla del polígono se llama en trazar las rectas paralelas. La regla del polígono consiste en lo siguiente, en poner en el extremo del vector A el segundo vector, que es el vector B, y después unir los extremos de esos dos vectores. Les voy a mostrar un esquema de la regla del polígono, que es lo más fácil para utilizar luego para la resta de vectores. Entonces, en el caso de la suma, podemos hacer la suma utilizando la regla del paralelogramo, que es la que habíamos visto recién, o la regla del polígono, que es la que les estoy ahora. Esto se llama la regla del polígono, que consiste en lo siguiente. Si este es y este es el vector B, y los quiero sumar, entonces represento el vector A. En el extremo de A represento el vector B, y luego uno el origen de A con el extremo de B, y eso me da A más B. O sea, esta se llama. Entonces, para representar suma de vectores, puedo usar gráficamente la regla del paralelo o la regla del polígono indistintamente. Ahora, cuando queremos restar vectores, gráficamente es muy útil la regla del polígono, porque ¿qué vamos a hacer? Simplemente es, sabiendo menos B, consiste en hacer la siguiente operación, en hacer A más B. Entonces, el vector menos B consiste simplemente en invertir al vector B, o sea, dibujarlo en sentido opuesto a lo que teníamos. Entonces, si yo tengo que hacer A menos B y lo quiero representar gráficamente, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a representar el vector A en el extremo del vector A. Vamos a representar el vector menos B, y a partir de eso vamos a tener la resta de vectores. Supongamos que tenemos, este es el vector A, supongamos que este es el vector B, entonces, si queremos sumarlo, a B hay que ponerlo en el extremo de A. Ahora, si queremos restarlos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar A, y ahora en el extremo de A vamos a representar menos B. ¿Qué va a ser el vector menos B? Bueno, va a ser el vector, va a ser igual a B, pero en sentido opuesto. O sea, este va a ser el vector menos B. Se va a intercambiar el sentido. Entonces, en el extremo de A vamos a representar menos B, y vamos a unir el origen de A con el extremo de menos B. Y ese es el vector A menos B. Entonces, para representar gráficamente la resta de vectores, vamos a regla del polígono, pero haciendo A más menos B. Entonces vamos a representar el vector A. En el extremo de A vamos a representar el vector menos B, vamos a unir el origen de A con el extremo de menos B. Y esa va a ser la regla para representar gráficamente las vectores. ¿Está bien? Bueno. ¿Es A más B o A menos B? No sé dónde me decís. O sea, para usar el polígono, si lo usamos para la suma,
es así, o sea, representás el vector A, en el extremo de A representás el vector B y unís los extremos. Esto es para la suma. Ah, listo. Perfecto, Tomás. Y para la resta, usás la regla del polígono, P de A, dibujás menos B y haces lo mismo. Listo. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo más importante y lo que va a ser fundamental para las clases que sigan, que son los 3 tipos de productos entre vectores que vamos a ver. Y con esto terminamos los temas de hoy. Vamos a ver producto de un vector por un escalar, o sea, un vector por un número. Vamos a ver el producto escalar entre vectores y vamos a ver el producto vectorial entre vectores. ¿Está bien? Y con eso ya terminamos la clase de hoy y no los molestamos más. Entonces, vamos a ver el primer producto, que es el más sencillo. Nuevamente, todo este PDF que está subido para la clase 1. ¿Está bien? Igual yo voy haciendo pantallas separadas por si después quieren volver para atrás la captura de pantallas. Trato de que en cada pantalla quede todo lo que vamos a ver, como si fueran distintas hojas de pizarrón, así les pueden ir fotos o captura de pantalla si quieren, y no tienen que ir escribiendo. Bueno, entonces vamos a ver ahora el producto de un vector por un escalar, que es simplemente multiplicar el vector por un número. Los escalares para nosotros son los números. Entonces, si tenemos el vector A que puede pertenecer al plano o al espacio, si pertenece al plano lo simbolizamos así, si pertenece al espacio lo simbolizamos de A. Y vamos a tener un número, que lo vamos a llamar lambda, que va a pertenecer a los reales. Esto va a ser un escalar. Si queremos multiplicar un número por un vector o un vector por un número, este producto es conmutativo, entonces tenemos nuestro número multiplicado por nuestro vector, que si está en 3 dimensiones, lo vamos a representar de esta manera. ¿Cómo se hace el producto escalar? Se distribuye el número dentro del vector y se multiplica cada que el vector por el número. Entonces, así se define el producto de un número por un vector. Entonces, ¿qué representa el gráfico? Multiplicar a un vector por un escalar, simplemente lo que va a ocurrir con el vector va a ser que va a cambiar su módulo, pero va a mantener su dirección y dependiendo si el escalar es positivo o negativo, va a mantener su sentido o se va a invertir. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo un vector, y este es el vector A, y lo multiplico por un número, por ejemplo, si el vector A lo multiplico por, lo que voy a obtener es un vector que va a tener la misma dirección, el mismo sentido, pero el módulo va a ser 3 veces mayor. O sea, si este es el módulo de A, entonces este vector verde va a ser 3 veces A. O sea, lo que va a hacer es que el vector se va a estirar y va a tener una longitud de 3 veces la longitud del vector original. Ahora, si al vector multiplico por un número menor a 1, por ejemplo, si lo multiplico por un medio, lo que va a pasar es que el vector se va a reducir a la mitad. Por ejemplo, el vector rojo va a ser un medio del vector A. Profe, ¿Qué va a pasar si al vector A lo multiplico por un número negativo? Bueno, va a conservar la dirección, pero se va a invertir el sentido. Por ejemplo, si al vector A lo multiplico por menos 1, va a tener la misma dirección, o sea, va a estar sobre la misma recta,
estaba antes, pero apuntando en sentido opuesto. O sea, este va a ser el vector a por menos 1 o simplemente menos a. ¿Está bien? Eso, bueno, creo que es el producto más fácil, que por ello lo sabían. Pero bueno, esto lo vamos a utilizar bastante porque multiplicar un vector por un número nos permite definir lo que llamamos versores. ¿Qué van a ser versores para nosotros? Van a ser, vamos a dibujarlo en otra hojita. Para Las nosotros coordenadas un canónicas serían los versor, versores. sí, disculpame que no te escuché bien. Las coordenadas, los vectores canónicos serían los versores. O sea, el 1, 0, 0, 1, por ejemplo, en R2. Bueno, eso es un tipo de versores. ¿Bien? Nosotros vamos a llamar versores a cualquier vector que va a tener módulo 1. ¿Está bien? Ahora, como decías vos, los versores van a ser lo que vamos a llamar el versor I, el J y el K, que esos son los que llamamos los versores canónicos que nos van a permitir simbolizar a un vector de otra manera que va a ser extremadamente útil como pares o tríadas ordenadas, sino que con otra notación. O sea, los versores que se refería el compañero recién van a ser vectores que van a tener módulo 1, que van a estar ubicados sobre ejes cartesianos. A este vamos a llamar el versor I, este el J y este el versor K. Vectores de módulo 1 que van a estar sobre los ejes cartesianos. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Para lo siguiente. El vector I, como decía recién el compañero, va a ser el vector que va a tener componentes 1, 0, 0. El vector J, el versor J va a tener componentes 0, 1, 0. Y el versor K, 0, 1. ¿Y para qué nos va a servir eso? Para lo siguiente. Si nosotros tenemos un vector, por ejemplo, el 2, 4, 1, eso también lo vamos a poder escribir con lo que vimos recién de la siguiente manera. 2 por el versor 1, 0, 0, más 4 por el versor 0, 1, 0, más 1 por el versor 0, 0, 1. Donde este es lo que llamamos el versor I, este es lo que llamamos el versor K, y este es lo que llamamos el versor, perdón, este es el J, y el último es el. Entonces, van a ver muchas veces que en las guías de ejercicios o en la resolución de ejercicios, un vector, en escribirlo como una tríada ordenada, lo escribimos de esta manera, como las componentes, utilizando los versores cartesianos. Luego, más adelante, vamos a ver otro tipo de representar vectores en otras coordenadas, que son las coordenadas polares. Entonces, un vector lo vamos a poder representar a veces de esta manera o a veces de esta manera. ¿Está bien? Pero bueno, esto ya ustedes lo han utilizado, era simplemente para recordarlo. Profe, Sí, en este caso, el vector A tendría, al final cuando dice más 1 por K, no sería solo K, podría aparecer. bueno, o sea, eso ya lo habrás visto alguna vez capaz, si no repasamos. El elemento neutro del producto es el 1, el elemento neutro de la suma es el 0. Entonces o sea, si yo tengo esta suma, le sumo un 0, es lo mismo que tener esta suma. Y si yo tengo un producto y lo multiplico por el elemento neutro del producto, es lo mismo que tener el producto que ya tenía, con lo cual poner un 1 o no ponerlo multiplicando es lo mismo, ¿no? Gracias. No, de nada.
Entonces, sí, acá puse el 1 para recordar que era la componente Z del vector. En el caso, después con un poco de práctica, que pongas un 1 o que pongas simplemente el versor K, nada cambia, porque multiplicar por 1 es lo mismo. Tengo que poner menos 1 por X a poner menos X, ¿no? Es lo mismo. Bueno, entonces vamos a ver por último, ahora el producto escalar y el producto vectorial entre vectores, que es lo que vamos a utilizar en las primeras prácticas. Entonces, el producto escalar entre vectores nos da como resultado un número, por eso se llama producto escalar. O sea, el producto escalar entre dos vectores nos da un número real, no nos da un vector. Ese número real se obtiene el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman. Esa es la definición del producto escalar entre vectores. Dado dos vectores cualquiera, si los represento con un origen común, entonces el producto escalar va a ser el módulo de A por lo de B por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. En general, uno representa este ángulo, pero es lo mismo usar ese ángulo que usar este ángulo. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo valor de coseno. ¿Está bien? O sea, habitualmente en los gráficos se representa el ángulo alfa, pero cualquiera de los dos ángulos es equivalente, porque el coseno de esos dos ángulos nos da lo mismo. ¿Está bien? Eso es una duda que a veces surge, pero bueno, imagínense, por ejemplo, si alfa, por poner un ejemplo, fuera 60 grados, por decir algo, entonces, ¿cuánto sería este otro ángulo que dibujé acá, que lo voy a llamar? Dar la vuelta completa sería 360 grados. Perfecto, Noelia. Entonces, si a 360 le resto 60, eso me da 300. Entonces, puedo usar en el coseno 60 o puedo poner 300 y el coseno de esos dos ángulos es lo mismo. ¿Está bien? O sea, el coseno de 60 grados es igual al coseno de 300 grados. Entonces, en general, uno utiliza el ángulo agudo entre los dos vectores, pero cualquiera de los dos ángulos que uno utilice, obtenemos el mismo resultado. Bueno, el producto escalar es conmutativo, o sea, da lo mismo hacer A por B que B por A, y gráficamente lo que representa el producto escalar, uno lo puede pensar de la siguiente manera, que estamos el producto de uno de los vectores por la proyección del otro vector sobre la recta que contiene al primero. ¿Qué significa eso? Lo que les voy a mostrar ahora gráficamente. O sea, esta es una interpretación gráfica del producto escalar simplemente. Yo puedo agarrar una de las rectas que contiene a los dos vectores, cualquiera de ellas, puedo agarrar la recta que contiene al vector B, pero podría haber utilizado la recta que contenía el vector A y es equivalente. Cuando nosotros hacemos el producto escalar entre esos vectores, estamos calculando el módulo, en este caso el módulo de B, por el módulo de A por el coseno del ángulo. ¿Qué es el módulo de A por el coseno del ángulo? Es la proyección del vector A sobre la que contiene el vector B. O sea, esto que estoy marcando acá representa el módulo de A por el coseno del ángulo. Entonces, cuando hacemos un producto escalar, lo que estamos calculando es el módulo de un vector por la proyección
del otro vector sobre la recta que contiene a uno de los vectores. Entonces, es lo mismo esto que trazar la recta que contiene el vector A y buscar la proyección del vector B sobre esa recta. Esto es simplemente la interpretación gráfica del producto escalar entre vectores. Bueno. Profe, una consulta, el producto escalar o sea, la definición sí, yo ya la había visto, pero también no se podía hacer multiplicar coordenada y sumar después esos resultados, o no me Sí, apunto. sí, o sea, esta es la definición. Sí, También sí, el está producto más práctico escalar. para detectores y demás, entiendo eso. Sí, 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 sí. O sea, si tenemos, o sea, esta es la definición, ese cálculo se puede, si uno, si uno tiene las componentes de los vectores, o sea, si tenemos los módulos, nos conviene hacer esa cuenta. Y si tenemos las componentes de los dos vectores, en lugar de sacar los módulos y buscar el ángulo que forman entre ellos, lo que se puede hacer, disculpame que no vi tu nombre, es multiplicar componente a componente y sumarlos. O sea, AX por BX más AI por BI más AZ por BZ. Como decías, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, lo que está arriba es la definición. Esta es una forma alternativa de encontrar el producto vectorial cuando tenemos información las componentes de cada uno de los vectores. O sea, en lugar de calcular el módulo de cada uno de ellos y buscar el ángulo que forman, podemos hacer eso. ¿Está bien? Bueno, y lo último que vamos a ver hoy entonces es el producto, que lo vamos a utilizar bastante en la clase que viene, y bueno, y después las componentes de un vector en 3 dimensiones. Entonces, el producto es para las prácticas que siguen fundamental porque lo vamos a utilizar mucho. Y lo vamos a simbolizar de esta manera. Como el producto escalar lo simbolizamos con un punto, el producto vectorial lo vamos a simbolizar de esta manera, con un sombrerito, o también de esta otra manera, con el signo del producto de la crucecita. O sea, cualquiera de esas dos alternativas vamos a utilizar para simbolizar el producto vectorial. Entonces, el producto vectorial entre vectores nos va a dar un vector, y eso es fundamental siempre. O sea, así como el producto escalar nos da como resultado un número, el producto vectorial nos va a dar como resultado un vector. Y ese vector va a tener las siguientes características. Por ejemplo, si este es el vector A y este es el vector B, dos vectores van a definir siempre un plano. Por ejemplo, imagínense que estos dos vectores, el vector A y el vector B, están en un plano horizontal, para el ejemplo. Entonces, el producto vectorial de A por B va a ser un vector que va a ser perpendicular al plano que contiene a los dos vectores originales. O sea, puede ser, luego vamos a ver, hacia arriba o hacia abajo, de acuerdo a qué producto estemos haciendo, pero el producto vectorial siempre nos va a dar un vector que va a ser perpendicular al plano que contiene a nuestros dos vectores. Entonces, el producto vectorial se puede de dos maneras diferentes. Una manera, que por ahí es la más formal, que luego vamos a ver si se utiliza mucho o no. Yo en general los ejercicios que subí lo hago de otra forma que es más sencilla. La primera manera es por ahí la más larga, pero consiste en lo siguiente. Si el vector A tiene componentes AX, AI y AZ, y el vector B tiene componentes BX, BI y BZ,
Con la calculadora, bueno, esa es una opción extremadamente útil también. Pero vamos a ver la definición. El producto vectorial de A por B lo vamos a hacer calculando el determinante de la siguiente matriz. En la primera fila, los versores I, J y K. En la segunda fila, las componentes vector A. Y en la tercera fila, las componentes del vector B. Esa es la definición del producto vectorial entre vectores. Entonces, eso nos va a dar un vector que va a tener sus tres componentes. ¿Cómo se calcula el delta cuerda de esta matriz? Si la desarrollo por la primera fila, nos va a quedar el versor I multiplicado por el determinante de la matriz que nos queda si tachamos la fila 1 y la columna 1. O sea, tenemos que hacer este por este, menos este por este. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, vamos a tener al versor I multiplicado por AI por BZ menos AZ por BI. Más el versor J, pero multiplicado por menos 1 al cubo, porque se acuerdan que para este determinado había que hacer menos 1 elevado a la suma de la fila y la columna de cada uno de estos, de donde estaba desarrollando el determinante. Entonces acá nos va a quedar menos J por el determinante de la matriz AX por BZ menos AZ por BX. Y por último, más el versor K multiplicado por AX por BY menos AI por BX. ¿Está bien? Y esa es la definición del producto vectorial entre vectores. Nosotros vamos a tratar de hacerlo de una forma más sencilla, pero la primera fila es 1, 1, 1. Bueno, la primera fila, Natalia, no, es el versor I, el versor J y el versor K. ¿Está bien? Entonces, ¿no entendiste? Ah, listo. Bueno. Ah, no entendiste, listo. A ver, capaz que escribiéndotelo así lo entendés un poco mejor. Esto, el producto vectorial, se divide en componentes. La componente X es AI BZ menos BI. La componente Y es AZ BX menos AX BZ. Y la componente Z es AX BI menos AI BX. Y ahí no aparecen los versores. No sé si ahora lo entendiste. O sea, si en la primera fila pones el 1, lo que te queda es primero la componente X, segundo la componente Y y tercero la componente Z. ¿Se entiende ahora, Natalia? Ah, bueno. A ver. Bueno, para que lo hacemos acá abajo. Bueno, listo. Dale. Igual, después si querés te lo cuento nuevamente, pero ahora les voy a contar la segunda forma de calcular el producto vectorial, que es mucho más sencilla que esta, y estar que sabiendo esta segunda forma, por ahí no hace falta hacer esto que les conté recién. ¿Está bien? La segunda forma es lo siguiente. Es para calcular el producto vectorial entre dos vectores, es utilizar lo siguiente. Primero, el módulo del producto vectorial entre dos vectores
lo podemos calcular fácilmente de la siguiente manera, como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Esa es la forma de calcular el módulo del producto vectorial entre dos vectores. Luego, para calcular la dirección, utilizar lo que les dije recién. La dirección es perpendicular al plano que contiene a los vectores A y B. Y luego, para saber el sentido, utilizamos lo que habíamos llamado, lo que llamamos la regla de la mano derecha, o la regla del destornillador, o la regla del tirabuzón, o la que cada uno sepa. ¿Cuál es esa regla? Es la siguiente. Como les contaba recién, si yo tengo el vector A y luego hacemos un ejemplo, me fijo el plano que contiene a los dos vectores. Imagínense que en este caso están en el horizontal. Entonces, el producto vectorial entre esos dos vectores, yo ya sé que va a ser perpendicular al plano que contiene a esos dos vectores. O sea, va a estar sobre esta recta. Ahí va a estar el producto vectorial. Ahora, para ver si es hacia arriba o hacia abajo, se utiliza la regla de la mano derecha. Acá en la virtualidad, como es difícil que vean mi mano, podemos ver lo siguiente. O sea, voy del primer vector al segundo. O sea, si yo estoy haciendo A, salgo de A y voy hacia B. Si estoy yendo en sentido antihorario, o sea, en sentido de las agujas del reloj, A por B me va a dar hacia arriba. O sea, esto va a ser el resultado de hacer A por B. O sea, si cuando salgo de A y llego hasta B voy en sentido antihorario, eso si fuera con los dedos de la mano derecha de A hacia B, el pulgar me quedaría acá. En cambio, si estoy haciendo B por A, estaría yendo en sentido horario, y ahí el producto vectorial me quedaría, o sea, si yo voy de B hacia A, estoy yendo en sentido horario, y el producto vectorial de B por A me quedaría apuntando hacia abajo. Entonces, la regla de la mano derecha me permite saber el sentido del producto vectorial. ¿Está bien? Entonces, esta segunda forma es la más práctica para calcular el producto vectorial entre vectores, y un ejemplo práctico de esto, de cómo hacer ese producto vectorial, que es lo que vamos a utilizar mucho en las prácticas que siguen. Supongamos que tenemos estos dos vectores en el plano. El vector A, tenemos el vector B, este es el eje, vamos a llamar el eje X, este es el eje Y, y el eje Z lo vamos a representar de la hoja de la carpeta. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que este ángulo vale 30 grados, y supongamos que el módulo de B vale 4 y que el módulo de A vale 5. Y tenemos que encontrar ese producto vectorial. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Utilizando
la forma la que les conté recién. El primer paso, el módulo, multiplicamos los dos módulos por el seno del ángulo, o sea, por el seno de 30. Perfecto, esa es la primera parte. O sea, la parte 1 es, si yo quiero encontrar el producto de A por B, el paso 1 es hacer, como decía recién el compañero, el módulo de A multiplicado por el módulo de B, multiplicado por el seno de 30 grados. Si hacemos esa cuenta, tengo que hacer el módulo de A, que es 5, por el módulo por el seno de 30, que es 0,5 o 1/2. Entonces, si hacemos esa cuenta, nos queda 5 por 4 por 1/2, nos queda 10. Ahora, eso es el módulo de ese vector. ¿Están de acuerdo? Ahora, lo siguiente es escribir ese vector justamente como un vector. O sea, el A y B están. El vector A y el vector B, ¿a qué plano pertenecen? Al plano XY. ¿Están de acuerdo? Entonces, como les conté recién, el producto vectorial entre ellos va a estar en Z. O sea, va a ser perpendicular, ¿están de acuerdo? O sea, el vector A y el vector B están en el plano formado por el eje X y el eje Y. Entonces, el producto de A por B va a estar en el eje Z o en K versor. ¿Están todos de acuerdo? Porque el eje Z es perpendicular al plano X e Y. Ahora, ¿cómo sé si está apuntando en K versor o en menos K versor? O sea, ¿cómo sé si es en la dirección del eje Z? Bueno, para eso utilizo lo que les dije recién. Voy de A hacia B. Si al ir de A hacia B voy sentido antihorario, eso me indica que el producto vectorial está en Z, en la dirección de Z. ¿Se entiende eso? O sea, vuelvo a hacer el dibujito acá abajo. Dibujo el vector B con origen común. Voy de A hacia B, y si voy en sentido antihorario, eso significa que el producto de A por B apunta hacia la hoja. ¿Se entiende la idea? Profe, una consulta. Sí. Eso quiere decir que el producto vectorial no es conmutativo, ¿no? Porque no es lo mismo Claro, ir exactamente. de A a B que de B a A, digamos. Sí, ¿te acordás la figura anterior? Habíamos dicho, en este caso, si voy de A hacia B, A por B apunta hacia arriba, si voy de B hacia A, apunta para abajo. ¿Te acordás de eso? Claro, entonces eso, como decís vos, significa que el producto vectorial no es conmutativo. No es lo mismo hacer A por B que hacer B por A. En particular, hay una propiedad que me dice lo siguiente, de acuerdo a lo que decías vos. O sea, si yo hago A por B, eso es lo mismo que hacer menos B por A. O sea, me queda el mismo vector, pero en sentido opuesto. Por eso que decías vos, ¿entiendes? Claro, cambiarías el signo, digamos, para que... Claro, apuntaría en el sentido opuesto. Entonces, Perfecto. de todo esto, si yo hago A por B, el resultado que obtengo es 10 en la dirección de K versor. Y si yo hubiera hecho B por A, hubiera obtenido 10 en la dirección de menos K versor, o sea, apuntando para el otro lado. ¿Se entiende? Bueno, y por último, vamos a ver las componentes de un vector en 2 y en 3 dimensiones y ya terminamos.
Esto voy a hacer primero en 2 dimensiones, que es lo que ustedes por ahí conocen habitualmente o lo recuerdan. Si estoy en 2 dimensiones y tengo un vector, que lo llamamos el vector A. Entonces, si conocemos este ángulo, si este es alfa y este es beta, por ejemplo, habitualmente lo que habíamos utilizado nosotros en la física, o habitualmente es, si utilizamos el ángulo que forma con el eje X, la componente X de ese vector, ¿cuánto era? Era el módulo de A por el coseno del ángulo, y la componente Y era el módulo de A por el seno del ángulo, ¿se acuerdan? ¿Por qué era eso? Porque si acá dibujamos un triángulo rectángulo, esta era la componente X, esta era la componente Y, y nosotros teníamos que el coseno de alfa era el cateto adyacente sobre el módulo del vector, y el seno del ángulo alfa era el cateto opuesto sobre el módulo del vector. Entonces, a partir de ahí podemos escribir las componentes del vector en términos del ángulo alfa, que era el ángulo que formaba el eje X en este caso. ¿Eso lo recuerdan? La verdad que no, profe. Gracias. Bueno, igual la fórmula de un triángulo rectángulo la sabe, ¿no? O sea, si tengo un triángulo rectángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sí, lo de Socató. Exactamente, sí. Ahora, uno a veces, en lugar de usar solamente el ángulo A, el ángulo beta. Entonces, más genéricamente, uno podría escribir eso utilizando los 2 ángulos, y esto es lo que vamos a utilizar luego para 3 dimensiones. Podríamos decir que el coseno de alfa es la componente X sobre la hipotenusa, y si usamos el ángulo beta, tenemos que el coseno de beta sería la componente Y sobre la hipotenusa. ¿Está bien? Porque si acá me quedo con el ángulo beta y trazo este otro triángulo rectángulo, donde este es el ángulo beta, entonces el coseno de ese ángulo es la componente Y dividido la hipotenusa. ¿Está bien? ¿Ustedes cursaron la materia de esta álgebra hace mucho? Yo en 2019, pero Entonces, 2018, creo. Bueno, Hace ¿esto lo un año. recuerdan más o menos? Sí, sí, Perfecto. Entonces, eso trasladado a 3 dimensiones nos permite encontrar las componentes de un vector sabiendo los ángulos que forma el vector con cada uno ejes de esta manera. Le voy a poner la figura. Profe, ¿podría volver un cachito a la filmina de atrás? Sí, déjame que termine de pegar esto y ahí vuelvo. Acá estoy. Ahí está, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora en 3 dimensiones, si nosotros tenemos el vector A, ahí podemos definir 3 ángulos, que los voy a dibujar ahora, a ver si se entienden bien. El ángulo que forma el vector A con el eje X, que este sería alfa. El ángulo que forma el vector A con el eje Y, que sería este, que lo voy a llamar beta. Y el ángulo que forma el vector A con el eje Z, que lo voy a llamar gamma. Entonces, por lo que vimos antes, de forma equivalente, nosotros tenemos que el coseno de alfa va a ser la componente X del vector dividido el módulo del vector, con lo cual de acá
podemos obtener la componente X, que va a ser el módulo del vector por el coseno de alfa. Luego tenemos que el coseno de beta, que es el ángulo que forma con el eje Y, va a ser la componente Y dividido el módulo del vector. Entonces de acá podemos obtener la componente Y. Y por último tenemos que el coseno de gamma va a ser la componente Z dividido vector. Entonces de ahí obtenemos que la componente Z va a ser el módulo del vector o el coseno. Entonces, para un vector en 3 dimensiones que conocemos su módulo y los ángulos que forman con cada uno de los ejes, podemos obtener las componentes de esa manera. ¿Está bien? Bueno, entonces, para terminar, 5 minutos más. Ya ahora no les explico más nada, sino que les quería mostrar, no sé si alguno todavía no se matriculó en el campus. Profe, antes de... ¿podría mostrar la última femina un segundo más? ¿O es muy tarde? No, ya va. Sí, me había apresurado un poquitito, pero ya va. Ahí está. ¿Está bien ahí? Sí, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Sí, puede ver, profesor. Bueno, entonces les muestro una última cosita, que es... Ahora les comparto mi pantalla completa, que les quería mostrar un poco el campus, por las dudas. Acá lo que le había contado a alguien, por si averiguó, está en información general, está lo que les conté hoy, que lo van a poder ver. Acá están los días y horarios. Cada día cliquean en la clase de Smart